Nuevamente los saludo en un día muy especial mientras van entrando. Buenas noches a todos y a todas. Hoy es un día especial porque, bueno, concluimos este ciclo de conversaciones con la comunidad por Instagram, que realmente cuando empezamos en marzo, bueno, era absolutamente inimaginable que íbamos a seguir todo el año, y la verdad que hemos seguido este ciclo de conversaciones con la comunidad de la Fundación Campos del Psicoanálisis, lo hemos seguido sostenido por las preguntas de ustedes que hacen en esta conversación, y de una semana a la otra, y se fue armando cada vez más como una conversación. Así que esto realmente podemos decir que llegamos a esta conversación número 38, hoy 30 de noviembre, casi llegando a final de año. Lo hemos sostenido juntos y juntas. No lo imaginábamos así, yo de ningún modo, la Fundación de ningún modo, y creo que ustedes tampoco. Entonces reservamos para el lunes pasado y también para el trabajo exclusivamente con preguntas, a diferencia de ir eligiendo un tema de todos los planteados por ustedes en una semana. Entonces, trabajar hoy con preguntas. Por eso es que la noche de hoy también tiene por título, al igual que la del lunes pasado, Interrogando al psicoanálisis. Y hubieron muchísimas preguntas, las cuales vamos a ver, hemos respondido unas cuantas y vamos a ver cuántos llegamos, y seguramente van a quedar otras afuera, pero bueno, es así. Es una alegría haber recibido tantas preguntas. Me parece que cerramos el ciclo por este año con una semana muy especial, que conmocionó al país y al mundo, que es la muerte de Maradona, que más allá de un deportista de excepción, es un fenómeno popular del mundo y un culto. Así que el miércoles 25 fue un día muy especial para el país. Se han dicho muchas cosas, algunas muy bien dichas, muy bien escritas, muy sentidas. Bueno, ha habido de todo. Me parece que no es sin costos para él, no ha sido sin costos para él el endiosamiento, esta elevación, más allá de que fue un deportista de excepción, pero la elevación le quitó tierra, fue sostenido en una elevación como un dios, una vida, digamos, sin costos, es enloquecedora. Es decir, que todo sea perdonado y admitido, y no haya límite y no haya prohibición y demás. Esto es enloquecedor para cualquiera, ¿no? Es alguien que ha tenido, además de lo que demuestra en la cancha, lo que demostró en la cancha, perdón, una relación maravillosa a la pelota como objeto, ¿no? Su destreza, la relación lúdica a la pelota, un amor a ese objeto, casi funcionando con naturalidad con el propio cuerpo, casi perteneciéndole al propio cuerpo, ¿no? Entonces, pero estuvo elevarlo, mantenerlo elevado, en lugar de un dios, implica
también, ¿qué vamos a decir? Bueno, desde el psicoanálisis, por ejemplo, bueno, se pierden los 4 elementos que son constitutivos de la vida, la mezcla de la vida, que agua, tierra, aire, fuego. Me olvidé alguna, ¿no? Son 4, ¿no? ¿Nombré las 4? Bien, bueno. Se pierde, es decir, la elevación hace que se siga por aire, 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 y se pierde lo verdadero de la tierra y de la vida, que no es ser un dios, sino un excepcional deportista. Invitarlo a puro aire es sacarle la condición de lo humano. Entonces, y también hemos podido pensar, me parece, muchas cosas. Es sorprendente lo que puede hacer la muerte de alguien que ya es un ídolo, que ya es popular, que tiene este lugar tan elevado, pero lo que hace la muerte continúa la elevación, ¿no? Es alguien que fue polifacético, con convicciones políticas sostenidas a rajatabla, no renunciadas en ningún momento. Algunos estarán de acuerdo, otros no importa, pero estamos hablando del sostenimiento, ¿no? Su vínculo y su amor por Boca lo dejó allí, en Boca, así como fue elevado, hubo un hacerlo caer al mostrarlo y exponerlo públicamente, realmente muy, muy deteriorado. Esto me parece que requiere una reflexión, no porque no se pueda ver la situación real, pero es elevarlo y dejarlo caer. Ese poder, desde la caprichosidad de la cual la experiencia de muchos hace decir que era muy difícil decirle que no, pero ese poder ya no lo tenía con el nivel de deterioro actual. No, la verdad que no. Que estaba en manos del cuidado de los otros. Acá ya no estaba aquel amo encarnado que podía con cualquier equipo de médicos, ¿no? Entonces se ha seguido con una idea de dominio que no era real. Entonces no se pudo eludir la caída. Pero en esto, ¿no? La muerte que lo sigue elevando, ¿no? La muerte que lo sigue elevando, bueno, la gente se queda con lo anterior, no con sus fallas personales, no con su deterioro final, sino con lo anterior. Se quedó con lo anterior. Los problemas de la vida terminan haciendo de alguien único. Esto es así. Pero una cosa es que los problemas de la vida a uno lo terminen haciendo alguien singular, y otra cosa es único. Entonces, acá pongamos una palabra del psicoanálisis, y se trata precisamente de la singularidad, pero no del único. No del único, por más excepcional que sea. Para el psicoanálisis se trata de poder entrar a los distintos conjuntos a los que pertenecemos, ¿no? La posibilidad de deconstruir la cercanía con la excepción. Por lo tanto, con la locura, porque la excepción es estar afuera de todos los conjuntos. También es un modo de nombrar la locura. Se trata precisamente de entrar a los conjuntos, de no dejar que nada se eleve sin que descienda. Es decir, a partir del momento que como seres hablantes somos mortales, elevado realmente no hay nadie. Y esta muerte ha mostrado una vez más, no hay ningún superior respecto del ser hablante. Se lo empujó para arriba, se lo dejó caer, se lo presentó de un modo patético en algunos momentos. Tenía una afinidad con el fútbol y con el uso del cuerpo, una relación muy singular con el cuerpo, sus piernas y esta pelota que era parte de su cuerpo.
difícil no alienarse a esa invitación de pura elevación, de puro perdón, de todos los costos que implica la vida, pagar para ser dueño de una vida. Entonces, esa elevación le hizo mal y la caída precoz ya se dio desde muy temprano, no es la caída de los últimos tiempos. Ya de entrada, digamos, ya de entrada, con sus síntomas, entró la caída, no entró solamente ahora. Así que ha sido y sigue siendo un duelo particular, un culto particular en el mundo. Además, países que no identificamos con una pasión tan increíble, mostraron manifestaciones, bueno, es importante. A mí me pareció importante leer todo lo que se había escrito, porque es un reflejo. Nos vamos a ir enterando a lo largo de las semanas de algunas otras cosas. Bueno, acá Miguel pregunta, ¿autónomo o incapaz? Uy, qué pregunta. Yo tomaría para el lado de no hay autonomía cuando se necesita imprescindiblemente algo por fuera de uno mismo, una sustancia y demás. Así que la genialidad, nadie se la saca, pero autonomía no, porque hay algo imprescindible en determinados momentos y muchos momentos de su vida, ¿no? Así que ahí estamos, muy especial esta semana con esto en el mundo. Bueno, como les dije antes, llegaron muchísimas preguntas. Vamos a tratar de ser lo más ágiles posible. Entonces, una de las preguntas que nos hicieron llegar, nosotros tuvimos una reunión dirigida al feminismo, lo pluralizamos, los feminismos, los pluralizamos, los movimientos feministas. Y entonces una de las preguntas era, ¿cuáles han sido los efectos de los movimientos feministas? Bueno, entonces, una entrada desde el psicoanálisis al feminismo, a estos movimientos, a este plural, que es muy importante porque es diverso, porque entran con distintas ideas y con distintas incidencias. Acá lo que importa es la incidencia, es decir, no las banderías, sino la verdadera incidencia, que es poder dirigirse a un nuevo imaginario social cada vez, a un nuevo imaginario social, ese imaginario que compartimos, ese imaginario que aloje cada vez más diversidad. Hay muchos lugares en el imaginario social durante siglos que la mujer no estaba contada, entonces esa entrada de la mujer a lo largo de los siglos y radicalmente en el siglo XIX, que fue una antesala, el siglo XX por supuesto, y radicalizada esa entrada en el siglo XXI. Entonces, que aloje verdaderamente cada vez más lo plural, que es en realidad, lo que tiene de plural la realidad efectiva. Lo demás, entonces, efectos, sí, un imaginario social en el que podemos decir, hay muchos indicadores de que este movimiento se está produciendo y hay alojamiento de lo plural. De lo plural, no solo la entrada de la mujer, sino la pluralidad de lo sexual que se va produciendo poco a poco. Hay expresiones, ¿no?, del lenguaje corriente que ya no son pronunciables. Hay letras de tango que no podrían escribirse ahora, que en todo caso tienen un lenguaje de museo. Alojar la diversidad es atravesar el binario
hombre, mujer, todo el lugar para el hombre, escaso lugar para la mujer. Bueno, va entrando, va haciéndose lugar y ya hay indicadores de modificaciones de este imaginario social. Así que se trata de seguir, por supuesto, ¿no? Hacia cada vez más pluralidad. Fíjense que una de las entradas primeras fue a través del mercado y demás, pero hay muchas entradas desde muchos lugares, muchas ya comenzadas y otras a comenzarse en los tiempos futuros. Entonces, es necesario retomar temas, precisamente el COVID tuvo efectos sobre nosotros. Hay temas que quedaron eclipsados porque cuando se pone en juego salvar la vida, hay temas que quedan de lado. Bueno, hay cosas que realmente eran inútiles y quedaron al costado, pero porque eran inútiles, esta va a quedar retomada ahora con toda su fuerza. Entonces, es importante, me parece, de la experiencia de este año, poder ubicar como el cuidado entre nosotros, el cuidado hace comunidad, produce comunidad, el cuidado al que fuimos necesariamente, tuvimos que ir, ¿no? Los feminismos pasan a colectivizarse como cuestión y hay también alivios en la comunidad. Quizá el alivio hoy provenga de lo colectivo, menos soledad, más ley, más juntos, más cuidarnos juntos, más defender juntos las posiciones de los feminismos. Y bueno, es importante no ir para el lado de la dispersión, sino que esté el juntos. Bueno, y vuelvo a decir, ¿no? El cuidarnos hace comunidad. Aquí tenemos Viole, y con ello el lenguaje inclusivo. Claro, bueno, acá lo dice alguien perteneciente a nuestra comunidad que nos ha seguido, Viole, que nos ha seguido todo el tiempo. Gracias, Viole, tu presencia ha sido muy importante para nosotros. Te diría que hay mucho para trabajar en relación al lenguaje inclusivo, porque fíjate que a las generaciones, vos sos muy, muy joven y estás muy en el momento de esto, pero a las generaciones anteriores les cuesta incluirlo, ¿no? El todes, sale todas, todos, el todes cuesta, algunos más, algunos menos, la Real Academia dijo que no, bueno, pero, por supuesto, pero tomemos lo inclusivo, no solo como intervención sobre el lenguaje, sino lo inclusivo del nosotros, el nos, los otros, que tiene en su fibra más importante los feminismos, ¿no? Nos, los otros, no bandos, nos, los otros. La danza de un nosotros, juntos. Tomo otra pregunta. Bueno, una pregunta singular, ¿no? ¿Qué podemos decir de los barbijos? Bueno, podemos decir que son imprescindibles hasta que terminemos de atravesar esta peste. Y entonces, la pregunta muy interesante que llegó es como, ¿qué pasa con la presencia? Y bueno, vamos a decir, esto de la presencia es mucho más que lo que se ve cuando uno se encuentra con alguien, por supuesto. Hicimos en algún momento la diferencia entre estar presente y la presencia. La presencia es lo que queda de alguien más allá de que esté. Bueno, y podríamos decir, el barbijo le saca algo a la presencia, sí, pero la presencia va más allá del barbijo. Primero, esto es temporario, pero además
la presencia, lo que se juega de lo singular de uno en cada escena, como uno habita la escena, va mucho más allá de que la nariz y la boca estén a la vista. Entonces, la peste pasará, podremos estar con nuestra presencia disponiendo del rostro descubierto, pero la presencia puede, más allá del barbijo. Bueno, nos llegó otra pregunta respecto de la agresividad en la época. Las agresividades en la época, qué decir. Entonces, me pareció, de esto se puede contestar muchísimas cosas. Bueno, elijo una, entonces, bueno, vamos por ahí. Podríamos hablar una semana entera de esto. Entonces, pero curiosamente, varias de las preguntas van para el lado, bajo distintas formas, fueron para el lado de la agresividad contemporánea y la violencia, bajo distintas formas. Ya lo voy a retomar al final, vamos a ver a cuánto llego. Consideremos a la agresividad, por un lado, y lo diferenciamos de la violencia dentro del psicoanálisis, ¿no? Interrogada en el campo del psicoanálisis. Hablar de agresividad es necesario poner en juego lo que hemos llamado especularidad. Esta palabra que encierra estos caminos, caminos en un análisis, caminos en una vida, de reconocimiento de sí, que podríamos decir de reconocimiento de sí y de lo otro de sí, es decir, lo que reconocemos como más propio y lo que desconocemos como propio, entonces decimos el reconocimiento del sí mismo, del otro de sí, allí, esto que llamamos especularidad en el ser hablante. Bueno, bien, podemos decir que este reconocimiento que llamamos especularidad es la disponibilidad de un movimiento que tiene que ver con cada ser hablante y que tiene que ver con la entrada de el otro, los otros, la alteridad. Cuando no se dispone de ese movimiento de reconocimiento de sí y del otro, ahí, fracasando la especularidad, tenemos que aparece la agresividad. Bien, este reconocimiento de la propia imagen en el espejo, que es uno de los puntos novedosos de Lacan, después de Freud. Bueno, en como un primer paso de un reconocimiento en que, bueno, hay un giro importante. En un determinado momento el humano puede reconocer su propia imagen en el espejo. Pero la especularidad en el psicoanálisis va mucho más allá de algo que le acontece a los bebés en un determinado momento y felizmente pasa. Bien, es mucho más que eso. En realidad, a lo largo de cualquier análisis se juega esto en cada momento, en cada paso. Cada paso del análisis podríamos nombrarlo como un paso también, se trate de lo que se trate, de un movimiento respecto del reconocimiento de sí y del otro. Entonces, más allá de las imágenes, que entre lo sonoro, ¿sí? Que entre lo sonoro. Entonces, agresividad pusimos por un lado, violencia por otro, ¿no? También podemos nombrar a la violencia como la absoluta forclusión del amor en el momento en que hay violencia. Bien. Y podemos decir algo más. Agresividad y violencia los diferenciamos, pero se juntan en la demanda de muerte. Y nosotros hablamos de la demanda de muerte en relación al canalla. El canalla que se dirige a pedir la muerte del otro, a la aniquilación del otro, este canalla que lo habíamos ubicado del lado de fuera de la ética. Entonces, no todos portamos la demanda de muerte, que es esta, la del canalla,
pero sí para todos. Instinto de muerte, sí para todos. Podemos decir también que la pulsión que se llama de muerte y que es algo muy trabajado por el psicoanálisis, importa una cuestión importante, porque se separa mucho del discurso corriente. En realidad, vía la pulsión de muerte o vía la pulsión va entrando la vida. Va entrando por un lado la sexualidad en un determinado recorrido y en otro recorrido va entrando la erótica, que implica salir de lo cerrado, ir a la variedad, ir a la disponibilidad. La erótica es diversidad para cada uno. Por eso es que es abierta, es múltiple, variada, dispersa y reunida, móvil. También la erótica es para el psicoanálisis un nombre de la vida. Entonces, instinto de muerte por un lado, esto que es, podríamos decir, en el comienzo de lo humano, se hace sobre qué, se hace sobre lo deshecho para construir y seguir. Bueno, entonces, el instinto de muerte está visible en la humanidad. Bueno, si existiera algo que llamamos humanidad, algunos dicen que no existe, no importa, nombremos, aunque sea el término humanidad coloquialmente. Pero el instinto de muerte está visible en la humanidad. Y podemos decir, esto lo dejamos ahí, la demanda de muerte va a deshacer los fundamentos, las creencias, las lenguas, no deja lugar donde habitar, es ferozmente destructivo, destruye lo que es intrínseco. El canalla tiene que ver con la demanda de muerte, directamente proferida. En cambio, el instinto de muerte es de la humanidad y es también con lo que se construye de lo destruido. Así que la ferocidad la ubicamos del lado de la demanda de muerte y ahí. ¿Cuántas cosas pasan en la humanidad que no nos gustan? Se talan los árboles para sembrar soja, un desastre. Perdernos el pulmón de América. Bien, acá, claro, Norberto dice que lo triste es que se use la violencia como instrumento canalla. El canalla sabe lo que hace, sí, el canalla sabe lo que hace. Y no le importa el otro porque no existe el otro. Va solo con su demanda de muerte. Y Lorena dice la diferencia entre el odio suelto. ¿El qué? La diferencia entre el odio suelto y el odio en función también permite decir esto. Claro que en alguna reunión lo tomamos. Sí, lo del canalla es odio puro, suelto, en función nada. Va en función cuando está al servicio del acto, al servicio del movimiento, al servicio de pasar a otro momento de la vida. Ahora fíjense que yo les dije hace un rato que por distintas entradas entró la violencia, la agresividad, la demanda de muerte, porque un aporte de Alicia fue hablar de la ola de protestas que se produjeron en Brasil con la muerte de un ciudadano negro en un supermercado a manos de vigilantes blancos. Entonces fue un escenario feroz
hace muy pocos viernes, donde un ciudadano afro que murió a golpes, tras los golpes de 2 vigilantes blancos en Porto Alegre. Su muerte fue comparada a la de George Floyd, ocurrida en mayo, en medio de un escándalo de abuso policial que reavivó todos los racismos de Estados Unidos, que ya tienen un lugar muy particular, ¿no? Entonces, acá decenas de personas irrumpieron al grito de «Sin justicia no hay paz». Es verdad, sin justicia no hay paz. Exigieron castigos ejemplares para los causantes del fallecimiento y pidieron cierre del comienzo. Entonces, pero además, coincidiendo con el momento del Día de la Conciencia Negra, una burla feroz, una trompada en la cara a la humanidad, no solo a Brasil por supuesto, una trompada en la cara, pero también al mundo. El Día de la Conciencia Negra. ¿No? Se escribieron unas cosas importantísimas, importantísimas, hablando de la ferocidad de esto, ¿no? Las circunstancias fueron grabadas con esto de que ahora todo el mundo está con su celular en la mano y somos cineastas todos. Esto se grabó en un teléfono portátil, ¿no? La víctima fue golpeada en repetidas ocasiones en el rostro y la cabeza por un vigilante, bueno, de la guardia de seguridad de ese lugar, ¿no? Que uno lo sujetaba. Entonces, realmente murió a golpes, algo feroz. Entonces, trae una brutalidad enorme. En Brasil, recordemos, fue el último país de América en abolir la esclavitud en 1888. Más de la mitad de sus 212 millones de habitantes son negros o mestizos. Según el Atlas de la Violencia, publicado el pasado agosto, el número de asesinatos de personas afro aumentaron un 11% entre el 2008 y el 2018, mientras que entre los no negros disminuyó un 12%. ¡Vamos! Cuando pasó esto, el presidente decidió decir que lo único que ve es el verde y el amarillo, que son los colores de la bandera. Está bien que vea los colores de la bandera, pero esto hay que verlo. Negó la existencia del racismo en el país. Esto no es poner la basura abajo de la alfombra, es poner la montaña abajo de la alfombra. Hay llamado a la unidad brasileña desde ya, pero no se puede desconocer la ferocidad de este racismo, no, de ningún modo. Entonces, el Día de la Conciencia Negra, ¿cuándo fue? Digamos, fue creado en el 2003, durante el gobierno de Lula da Silva, e instituido en el ámbito nacional como un día de conmemoración o de recuerdo de esta lucha necesaria en el 2011 con el gobierno de Vilma Rousseff. Así que, bueno, la fecha escogida es una burla. Es el Día de la Conciencia Negra, busca remitir a la resistencia del negro contra la esclavitud de forma general, desde el primer transporte de africanos a suelo brasileño que se produjo en 1549. Primer transporte, 1549, la abolición de la esclavitud en 1888. Entonces, la institución del movimiento negro, el movimiento
busca evitar el desarrollo del autoprejuicio, o sea, el aceptar esa indicación de inferioridad que las sociedades hacen al negro, en algunos países más, en otros menos, en otros nada. Pero ahí va a trabajar hacia la no aceptación de la inferiorización, la autoinferiorización del negro. Esto es un trabajo muy importante. Bueno, violencia, bueno, también ahora acá tenemos a Butera que dice, en San Pablo existe un museo de la negritud fundado en 2004. Sí, gracias por recordar esto y poder transmitirlo en nuestra conversación, es verdad, sí. Bueno, entonces se produjo algo muy Sara dice, un día me encantaría escucharla sobre el tema edípico y cómo está vinculado con la construcción psíquica. Bueno, muy bien, guardo esto, sí, lo tengo acá al costado, difícil que llegue hoy, pero lo tomo ya, lo dejo, ya tengo unas cuantas, unas cuantas preguntas. Llegó una pregunta respecto de un hecho también que fue feroz, la violencia que fue lo que pasó con estos niños africanos adoptivos. A mí me hizo pensar muchas cosas, además del hecho feroz, absolutamente feroz. También me llamó la atención que a lo largo del año, no hubiera surgido nuestro conversar respecto de la adopción. La Fundación Campos del Psicoanálisis de hace 25 años, 20, trabaja en el tema de la adopción, primero durante muchísimos años con el equipo Reanudar de adopción, antes de la ley del Registro Único de Adopción, siendo uno de los equipos donde el Estado delegaba el análisis de las futuras parejas o monoparentales candidatos a la adopción y demás, que fue un periodo maravilloso. Luego llega el registro único y pasamos a otro tipo de trabajo, pero el equipo de Reanudar, que ya ahora está alojado por toda la fundación, nuestro trabajo con la adopción, continúa absolutamente desde que la adopción es una idea hasta que se entra acompañando a los futuros padres y madres en ese recorrido. Pero, ¿por qué digo lo de la adopción? Porque la pregunta vino en relación a la feroz violencia que se produjo en Bahía Blanca, donde una pareja que adoptó en África a hermanos mellizos los abandonaron en una comisaría. Es decir, por razones de índole personal que dificultarían su vinculación y el sostenimiento de su vida familiar. Una frase inadmisible. Fueron dejados los dos niños que vienen de África, que vinieron de África, que perdieron su lengua, que perdieron su país, su continente, su país, su barrio, su lugar, su institución en la que estaban. En Guinea-Bissau perdieron todo eso, fueron adoptados de acuerdo a la normativa de allá. Parecería que cumpliendo la normativa fueron trasladados en la Argentina. Es como pasar a me habla el mundo en africano, ahora me hablan en español y es otro mundo, es una pérdida enorme. En principio, en este recorrido ganaron padres, sí, por supuesto, pero ahora perdieron padres, perdieron todo lo demás.
¿no? Entonces, fueron entregados ferozmente, devueltos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué decimos de esta ferocidad? De pronto, siguieron un recorrido porque viajaron allá, vivieron junto con los niños un tiempo para cumplir los pasos que en Guinea era necesario. Bueno, viene la familia a Bahía Blanca, donde los hermanos de 6 años, mellizos de 6 años, fueron escolarizados, participaron en actividades, todo parecía que iba constituyendo o verificándose el consentimiento a la paternidad y la maternidad, y de pronto, hay mucho para andar, y de pronto se trasladan a vivir a la ciudad patagónica, bien, y a partir de allí, después de un tiempo, los llevan a Bahía Blanca para entregarlos, quedando los niños a la espera de papá cuando vuelve, papá cuando vuelve, papá cuando vuelve. Es decir, hay un lazo que se constituyó del lado de los niños. No están pidiendo por África, están pidiendo por esta otra circunstancia por las que pasaron. Entonces, en agosto del año pasado habían viajado a Guinea-Bissau para adoptar 2 hermanos. Siguieron todo el recorrido, habían tenido encuentros por videollamada, una semana conviviendo con los chicos en el orfanato. Fue aparentemente una adopción plena, pero con grandes anomalías que están siendo investigadas. Grandes, no tenían documentación argentina y además está consignada la salida de Guinea, pero no está consignada la entrada del país. Así que hay una enorme investigación. Por supuesto que el país respondió con montones de candidatos que quieren adoptarlos y esto va a haber un siguiente momento muy cuidadoso en manos de la Argentina para respetar los derechos de la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, y los vamos a alojar como país, y hay que hacerlo con extremo cuidado, con extrema profesionalidad, ¿no? Por supuesto que inmediatamente se produjo una medida de abrigo. Imagínense lo que es esta cuestión, ¿no? Los padres, no vamos a llamarlos padres, estas 2 personas volvieron a San Martín de los Andes y los dejó y se fue. Los dejó y se fue a 2 niños traídos de África. Los niños hablan español, lo cual mostró también algo importante. Hablan español perfecto en el tiempo perfecto. También habla del consentimiento a la vida, a lo nuevo, a querer salir de la situación en la que estaban. Ahora, ¿qué decimos de esto? Dijeron en un determinado un sí que no ha sido real, un sí que no ha sido un consentimiento a la paternidad, pero digamos, hubo un sí y ocurrió algo que para el psicoanálisis es gravísimo, desdecirse. ¿Qué es desdecirse? Digo sí y después digo no. ¿Qué es desdecirse? Es la renegación. Ha sido una renegación. Sí, pero no. Soy tu padre, soy tu madre, pero no. Y bueno, de pronto, no. Entonces, todo el mundo en lo que veía fenoménicamente, una familia que conoce, qué sé yo, pero también hay momentos en que algunos han tenido la experiencia de que salían con la hija biológica y dejaban a los chicos solos en la casa. Esto es gravísimo por la edad de los niños menores. Bueno, la pregunta de Norberto respecto de la adopción internacional es una pregunta muy importante que va a haber que tratarla con mucho tiempo. En su momento, al convenio de La Haya, la Argentina no suscribió, es decir, bajo una política argentina que fue no favorecer que los niños argentinos fueran a desparramarse por el mundo cuando
los queremos en nuestra tierra, los queremos cuidar en nuestra tierra y además tenemos muchísimos padres y madres que están esperando adoptar. Este fue el criterio que primó en ese momento. Entonces, hay mucho que decir al respecto y con muchísimo cuidado. Esto tiene que ver con poder dejar que se adopten los niños argentinos. Ahora, hay otro movimiento, los países tienen la adopción internacional, muchos de ellos hacen a la manera de los países correctamente, siguiendo... La cuestión es poder verificar si realmente en las adopciones internacionales se hacen las cosas como tiene que hacer, es decir, que no haya ni dinero explícito ni dinero disfrazado. Esto es bravísimo de verificar, dificilísimo de verificar, pero existe. Una vez que el niño está acá, bueno, el país los aloja, pero muchas veces quedan en un limbo absoluto. Estos quedaron indocumentados, con todo lo que implica la bofetada a la Declaración Internacional de los Derechos del Niño. Es decir, una de las razones fundamentales de la Argentina fue que es muy difícil controlar el tráfico. El tráfico, ¿no? Puede no pagarse directo y entonces a la institución se le hace un regalo de no sé qué cosa. Bueno, es muy difícil. Y Sara dice, realmente no tenían conciencia de lo que implicaba la decisión. Bueno, la decisión es un acto ético. La decisión es... Hay una diferencia entre sí y el consentimiento a la maternidad y a la paternidad. Sí, es un hecho del lenguaje. Muchas veces el sí nuestro está muy por adelante de la verdadera convicción de una decisión. Esto es algo que trabajamos todos los días en el psicoanálisis. Sí, por supuesto. Pero acá no hubo un consentimiento, o hubo un consentimiento perverso. ¿Por qué? Porque el sí pero no, porque la renegación es una operación perversa. Digo que sí, pero no. Entonces digo que sí. Cuando tengo que pagar los costos del sí, digo no. Esto es una operación perversa. Después podremos agregar distintas lecturas. Acá esto es de una ferocidad y además tiene que producir efectos para despertar al mundo respecto de los riesgos de estos transportes de niños de un lugar a otro, para tener la conciencia, primero, que en el país de origen tiene que agotarse absolutamente las posibilidades de ser adoptados ahí, el valor de no perder el continente, el país, la ciudad, y lo más que se pueda no perder para los niños. La adopción internacional lleva a perder cosas feroces respecto de la identidad originaria. Entonces, estos padres se borraron de las redes. Primero quedaron así presentando la maravilla de lo que estaban haciendo y después se borraron de las redes, algo feroz. ¿Cómo fueron escolarizados sin documentación? Bueno, todo esto está en el expediente, que tiene, por supuesto, secreto de sumario. Pero todo esto, es decir, ¿cómo entraron al país? ¿Cómo se anotaron? Estaban escolarizados, aprendieron el idioma, andaba todo aparentemente bien. ¿Cómo viajaron 1500 kilómetros y nadie les pidió un papel? Esto, hay mucha gente que tiene que responder por esto porque es una ferocidad. Pero además, más allá de estos niños que ahora van a estar cuidados en nuestra nación por nuestro poder judicial. Pero más allá de eso, me parece que esto es una trompada a la adopción internacional. Mucho para pensar. Tiene que estar muy verificado que en el país no había... Bueno, esto tiene que estar muy probado. Que no sea tráfico disfrazado, muy probado. Ahora se dieron cuenta que de distintos modos
hubo muchísimas preguntas que se tocaban con la violencia, ¿no? Esto es violencia, esto es maltrato, esto es una violencia feroz contra niños. Entonces, a estos niños se les cambió el nombre en el país de origen, así que arrancan perdiendo el nombre, tienen 6 años, no 1 año, 6 años. Se llama María, es María y soy María. Perdieron ya de arranque el nombre y se puso el nombre que se antojó a los adoptantes, que además terminan no adoptándolos, pero además ese nombre no quedó acá registrado en el DNI imprescindible, pasaporte y DNI. Los chicos han perdido la identidad original. Solo consta en el sello la salida de Guinea, no la entrada acá. Esto es gravísimo. Esto es maltrato infantil, cosificación de los menores, como paquetes. Traigo un paquete de Guinea con 2 niños, ¿no? Este es un caso donde se violaron los derechos de los niños. Es maltrato infantil, es violencia. Entonces, digamos, bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Muchas preguntas quedaron, muchas quedaron en el camino. Hoy hablé más rápido que otras veces. Bueno, quería dejar al final una luz respecto de algo que es nuevo, que nos enteramos hace poco, un proyecto muy interesante. El Juzgado de Familia número 2 de San Miguel convoca a personas que residen en la provincia de Buenos Aires dispuestos a cuidar niñas y niños y adolescentes entre 10 y 17 años que están sin cuidados parentales para un programa piloto que se llama Cuidados Familiares, para niños que no son adoptados, pero que si alguien los cuida no quedarían por fuera de la posibilidad de la adopción. Esto es la novedad, porque el acogimiento familiar, la gente que entraba por acogimiento familiar, es decir, con maternidad y paternidad temporaria, después quedaban excluidos de la adopción. Esto no, esto es un plan piloto estupendo, se llama Cuidadores Familiares. Entonces, terminar el año con algo de una esperanza importante, muy importante. No es adopción, no es acogimiento, puede terminar en una adopción, veremos. Pero sobre todo, un lugar posible para niños de 10 a 17 años. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Continúen mandándonos preguntas, temas, comentarios. Hemos hecho una carpeta con lo que no pudimos contestar y abordar de un determinado modo. Muchísimas gracias y realmente esto ha sido una conversación entre nosotros del modo más inclusivo. Les agradezco muchísimo. No pensábamos en la fundación al principio de año en que hoy, la conversación número 38, llegábamos a esto. Muchas gracias. Seguimos manteniéndonos en contacto. Muchas gracias por toda la participación, la presencia. Es verdaderamente nuestro este espacio. Y también ha tenido que ver con saber hacer con la pandemia. La posibilidad de algo nuevo, ni lo imaginábamos. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo a todos y todas.